Y para analizar las perspectivas que se abren para Brasil tras la detención del expresidente Lula da Silva, tenemos el comentario del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional del Colmex. El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cumple una semana en la prisión de Curitiba, a la que fue remitido para purgar una condena de 12 años por un caso de corrupción iniciado por el juez Sergio Moro en el marco de la mega causa del Lava Jato. La llegada de Lula a la cárcel tuvo lugar luego de que el Supremo Tribunal Federal denegara una solicitud del expresidente para permanecer en libertad durante el periodo en el que se procesa una apelación a la sentencia, que en segunda instancia no solo ratificó los cargos originalmente establecidos por Moro, sino que incluso incrementó la pena. Lula y su equipo legal buscaban que el Supremo Tribunal reconociera el derecho establecido en la Constitución de no cumplir la condena hasta que la sentencia quede definitivamente firme. Una interpretación que en el pasado reciente ha sido sin embargo revertida por este propio cuerpo, que determinó que las condenas ratificadas en segunda instancia deben comenzar a cumplirse de inmediato, aun cuando se continúen procesos de apelación. Esta jurisprudencia ha sido clave para el avance del Lava Jato, ya que ha permitido a los jueces no solo remitir rápidamente a prisión a los condenados, sino además, y justamente por lo anterior, negociar su colaboración en la causa a cambio de acortar la duración de sus penas. En el escenario brasilero actual, la prisión de Lula es relevante por varios motivos. En primer lugar, porque si bien no existe una liga causal directa, sucede al impeachment a la entonces presidenta Dilma Rousseff en 2016. Si este terminó con el gobierno del PT electo popularmente en 2014, la prisión de Lula afecta a quien según las encuestas concentraba la mayor cantidad de preferencias para las elecciones de octubre de 2018 y por lo tanto tenía casi asegurado su retorno a la presidencia del país. El elemento común en ambos casos ha sido la endeblez de las acusaciones desde el punto de vista legal. En el impeachment de Dilma, el argumento formal se concentró en ciertas maniobras contables en las que había incurrido el gobierno, que si bien fuera de la ley, no necesariamente suponen el uso de recursos para beneficio personal. Habían sido práctica recurrente en Brasil desde hace años y nadie consideraba como un delito grave. En el caso de Lula, el hecho investigado ha sido el supuesto regalo por parte de la empresa constructora OAS de un departamento y los gastos derivados de su remodelación a cambio de verse favorecida en la asignación de contratos por parte del gobierno. La condena se ha sustentado en algunas pruebas circunstanciales y, principalmente, en la declaración del dueño de la empresa en cuestión, también en prisión. El expresidente ha negado la acusación y ha alegado razones puramente políticas detrás del proceso. Durante el fin de semana pasado, numerosos actos de partidarios del PT tuvieron lugar alrededor del país, siendo el central el acontecido en São Bernardo, con el propio Lula como orador antes de entregarse a las autoridades. Por otro lado, los eventos de las últimas semanas han vuelto a dejar en claro la profunda polarización de la sociedad brasilera y mostrado, en este contexto, la persistencia activa en el escenario político de actores que muchos creían en el pasado, como las Fuerzas Armadas. Resultaron sorprendentes y preocupantes las declaraciones que varios exmiembros y generales activos de dichas fuerzas, entre quienes destacaron los generales Eduardo Vilas Boas y Luis Gonzaga Schroeder, presionando al tribunal a negar el pedido de Lula y veladamente amenazando con la intervención militar si eso no sucedía. Hacia el futuro se abren diferentes escenarios que podrían abogar a la incertidumbre que vive el país. En primer lugar, es casi un hecho que Lula no podrá competir como candidato. Si bien los abogados del expresidente apelarán la condena ante tribunales superiores, la función de los mismos, de aceptarse el recurso, será revisar los aspectos técnicos del proceso antes que las pruebas que fundan la condena. Las chances de revertir la sentencia no solo son bajas, sino que el trámite podría durar meses y hasta años. Por otro lado, la ley de ficha limpia, sancionada en 2010, impide que la justicia electoral avale la candidatura de políticos condenados. Además,
por si fuera poco, el expresidente enfrenta otras numerosas causas que podrían generarle condenas por otros delitos investigados. En segundo lugar, y a partir de lo anterior, se abre un panorama incierto respecto de cómo evolucionará el escenario electoral hacia las elecciones. Dirigentes del PT han declarado en varias oportunidades que no existía un plan B en caso de que la candidatura de Lula se viese impedida. Aun si existiera, ningún otro miembro del partido goza de la popularidad y el carisma del expresidente, y por lo tanto se trataría inevitablemente de un candidato o una candidata más débil. Probablemente la apuesta más promisoria para que el PT regrese al poder sea la conformación de un frente electoral con otras fuerzas de izquierda, pero a costa de aceptar como candidato a un representante de otro partido. Algunos analistas han señalado a Ciro Gómez como quien podría asumir dicho rol. Finalmente, el actual escenario vuelve a poner la atención sobre el gran elefante en la habitación, Jair Bolsonaro. Este ex militar de discurso homofóbico, misógino y de mano dura ha concitado el apoyo de un sector aún reducido, pero creciente, de la población. Dada la fragmentación que evidencia el actual panorama electoral, algunas encuestas colocan a Bolsonaro en segunda vuelta. Su potencial victoria, aún muy improbable, no solo sería una tragedia para Brasil, sino un golpe muy duro para el futuro de la democracia en la región. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.